Voy a invitarles a leer en la palabra de Dios en Juan capítulo 15:1. Es una porción muy conocida por nosotros. El letrista se olvidó de dibujar las letras. Juan 15:1. Ahora sí. Vamos a leer algunos versículos, por lo menos. Hasta el 7 o el 8. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, quiero decir que la palabra pámpano significa sarmiento. ¿Vieron? Donde usted tiene un antallo y sale un brazo, eso se llama pámpano. Ahí produce el fruto, pero todo el tallo con hojitas y todo, y va a producir más fruto. Dice así, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Repito el versículo 5, que es un poco la base central de este mensaje. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Leía esta porción porque el Señor me lo trajo, me refrescó. Yo estaba buscando otra palabra, pero el Señor me puso esta palabra y tenía que indagarme a mí mismo lo que significaba esta palabra. De hecho, quiero decir que esta porción no está escrita para personas que no tienen a Cristo, sino está escrita para sus hijos, para la iglesia. Amén. Y es el Señor Jesús que dice: yo soy la vid, yo soy el tronco, el árbol. Amén. Entonces, ¿nosotros qué somos? Los pámpanos. Usted saque una rama y la planta y no se le va a secar. La Biblia enseña aquí algo que es muy importante para el labrador. Aquí el Padre es el labrador, el que preparó el terreno, el que puso la vid ahí. Y el Señor Jesús habla del Padre, habla de Él mismo y habla de nosotros. Y aquí en este caso, cuando Él está hablando de sí mismo, dice: yo soy la vid verdadera. Porque hay otras vides que no son verdaderas. Explica la Biblia en muchos casos referenciando al pueblo de Israel como una vid, un viñedo. Lo explica como, ¿cómo es que se dice? Bueno, como si fuera una metáfora. Sí, la palabra es otra, un algoritmo. Es una alegoría. Me equivoqué. Una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es parecido a lo que sería una idea, y usa muchos casos, inclusive en el templo de Jerusalén. Uno de los adornos más importantes es una vid que está hecha en oro, y la vid representa muchas cosas en la Biblia, pero aquí la vid dice el Señor: yo soy. Él diferenciando al pueblo de Israel: no soy esa vid, no soy la que está en el templo, yo soy la verdadera. Como dijo él: yo soy la vid verdadera. Lo demás es simbología, pero yo soy el real.
Señor Jesús se mostró como que Él era la esencia para que nosotros podamos vivir. El versículo 5, que vamos a detallar un poquito más, referencia que separados de Él, nada podemos hacer. Hoy está de moda que algunos han cambiado el sentido de la iglesia, como diciendo, vos sos la iglesia. Como diciendo, no necesitas de la vid. Vos como pámpano sos también un poco de raíz. No necesitas al Señor. Y hoy estamos enseñando equivocadamente, se enseña que somos la iglesia, cada persona. Y en realidad la Biblia dice somos miembros del cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Para eso Dios levantó pastores, también levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Porque es la iglesia el conjunto de todos los pámpanos. En otra palabra, pámpano se llama sarmientos. ¿Vieron cuando dice un sarmiento? Sarmiento es una rama que fue cortada de la raíz o fue cortada del tronco, de la vid. Amén. Y lamentablemente tengo que decirlo esto porque hay muchas personas que han dejado de congregar porque se sienten cómodos no siendo parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Aquí el Señor Jesús sabía que esto iba a pasar. Sabía que algunos se iba a cortar solo, como decimos nosotros, y iba a transitar creyendo que todo estaba en Él. Pero hay una parte que es más maravillosa que la que vamos a leer, que dice, versículo 5 dice, 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Señor tiene cierto celo de que nosotros tomemos decisiones equivocadas en la vida. Necesitamos del Señor Jesús. Y permanecer no significa solamente estar arraigado, sino estar atento a lo de Él. Ahora yo le voy a explicar qué significa permanecer. ¿Qué significa ser un pámpano? ¿Por qué Dios usa esta alegoría? Y la usa para que nosotros nos demos cuenta que a veces somos torpes, que a veces tomamos decisiones equivocadas. Hoy está de moda escuchar a muchos influencers, aún cristianos. Algunos son respetables, son hombres de Dios o mujeres de Dios, pero hay otros tanto que lo único que hacen es cortar el pámpano de la vid. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día como iglesia. Cuando nosotros vemos que no necesitamos del pastor ni de la iglesia. Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, la iglesia es mi cuerpo, yo soy la cabeza. Señor Jesús decía, separados de mí, nada podemos hacer, ¿no es cierto? Y acá lo más maravilloso es que Él promete darnos lo que quisiéramos si estamos en Él. Versículo 6 dice que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Esto quiere decir aquellos que se alejan del camino. Y se secará. ¿Vieron cuando hay cristianos que están secos? Cristianos secos son aquellos que ya no oran, no leen las escrituras, no congregan. A veces congregan, pero no oran ni leen las escrituras también. Pero están secos. El Señor dice el destino de estos que están secos. Se han echado fuera como pámpanos y se secará y los recogen y los echarán al fuego y arden. Esto es una alegoría acerca de que al apartarse, al alejarse, hasta puede perder la salvación y es echado al infierno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, pedid lo que quieras, lo que queréis, y será hecho. Acá hay una tercera parte que se llama la palabra. Al principio leímos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí
no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es el tercer interviniente entre el Señor Jesús y nosotros. Vamos a decir el Señor Jesús, el Espíritu Santo y nosotros. Estamos arraigados a la vid, pero limpios por la palabra. Porque, ¿qué significa que somos limpios por la palabra? ¿Por llevar una Biblia? No. Por leerla y entender que hay cosas que hacemos mal. Yo días atrás estaba estudiando un poco acerca de la ley. Era tan exigente Dios con respecto a la ley que fue difícil que muchos se salven. Por eso vino Jesús. No para abrogarla, como algunos dicen, no, el Señor anuló la ley. No, no es así. Le cambió el sentido de salvación por la gracia, pero nosotros tenemos que cumplir y leer la ley. Entonces, ya no se salvaban por la ley, sino se salvaban por Jesús. Y cuando nosotros tomamos esta palabra, nos damos cuenta que Dios nunca dijo que la ley hay que dejarla de lado. Dios dijo que tenemos que leerla y saberla. De hecho, que los mandamientos son puestos en el tiempo de la ley y no es para anularlos, pero muchos han anulado muchas partes de estos 10 mandamientos. Yo veía la historia de Moisés y Moisés se equivocó, en vez de hablarle a la peña, le golpeó. A causa de eso Dios se molestó y le quitó el derecho o el beneficio de llegar a la tierra prometida. Nosotros cada día cometemos más errores y mucho más perjudiciales que eso. Y no significa que Dios me entiende. Dios te está quitando bendiciones porque te estás equivocando. Por eso dice esta palabra, si permaneces en mí y yo en ti. Parecido a lo que dice Juan 17, 2 capítulos más adelante. Yo quiero ser uno en ti, soy uno en ti, Padre, y tú en mí. Así quiero que ellos sean uno en mí y uno contigo. ¿Qué significa eso? Significa tener claro y tener temor de Dios. Días atrás Sebastián habló acerca del temor y fue tremenda la palabra. Cuando hemos perdido el temor, hemos perdido la sensibilidad del Espíritu. ¿No es cierto? Y no estamos hablando de pecado, sino de desobediencia, que también podría ser un pecado. Estamos hablando de un carácter que no quiere ser alineado a la visión y a la palabra de Dios. A veces pareciera como que tenemos que ser como pasa en la política, ser un poco el contra. El gobierno que haya siempre va a estar gobernando intentando hacerle las cosas bien, pero los opositores tratan de anular todo lo que se hace bien, aun cuando hayan cosas malas también. Y en la iglesia pasa lo mismo. En vez de alinearnos a lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la visión, estamos buscando la forma de competir o decir esto, yo no estoy de acuerdo. No es que la palabra de Dios sea para que sea rebatida democráticamente, porque no es democrático. Esto es teocrático. Cuando Dios habla, decimos amén. ¿No es cierto? Cuando te levantaste esta mañana o algunos de estos días, estoy seguro que habrás abierto la palabra de Dios o en el libro de la Biblia o quizás en tu celular o en donde sea. Y cuando leíste y hubo algo que te corregía, estoy seguro que tú tomaste la decisión ese día de corregir tu vida. ¿No es cierto? Amén. Eso significa que estás alineado a la palabra. Eso significa que la palabra te está limpiando. Para ser mejores hijos de Dios, tenemos que dejar que la palabra nos limpie. Y los pámpanos fueron limpios por la palabra, dice. No es que le digo, Señor, limpiame y ya está, y después seguimos haciendo cualquiera. No,
La palabra nos convenció por medio de su Espíritu y nos hizo entender que teníamos que hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere. Te estoy hablando como a niños, no estoy hablando, por eso algunos dicen amén. Todos entendemos esto. No hace falta que yo les tenga que estar diciendo lo que está bien y está mal. Creo que todos sabemos lo que está mal. Y si lo sabes, lo que está mal, y lo haces, significa que no entendiste. Pero si lo sabes y lo haces, estás siendo limpio por la palabra. Por eso el Señor primero dedica un tiempo para limpiar estos pámpanos. A algunos le va a quitar algunas raíces o ramitas que están secas, que son quizás los pecaditos o problemas de carácter. Él lo va a limpiar para que produzca más fruto, ¿no es cierto? Yo quiero que el Señor me siga limpiando como pámpano para llevar más fruto. ¿Y qué son los frutos? Bueno, ahí viene la parte más importante porque todo esto habla de los frutos. Y los frutos no son salir a predicar y ganarse almitas por la calle, que está bien. El fruto del Espíritu está en tu propio carácter, en tu vida personal. Llevar muchos frutos, usted sabe que hay gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Son frutos del Espíritu. A eso podemos sumar nuestra acción que puede producir frutos. Si yo mantengo los frutos del Espíritu, es muy probable que hayan personas que se contagien. Leía esta mañana que la vejez se contagia. ¿En serio? Si yo me pongo al lado de un viejo, voy a ser viejo. Por eso no ando siempre con jóvenes que me estén tirando para arriba. ¿Sí? Es verdad, la vejez se contagia, el mal humor se contagia y el pecado también se contagia. Aunque usted no lo crea, somos cómplices y la complicidad es contagiarse. Y yo tengo que decir, basta. Que dice el Señor Jesús, si viere a tu hermano pecar, déjalo que peque tranquilo, ¿no? Amén. Dice, ves a solas y háblale y dile, ¿qué estás haciendo? Si no te escucha, busca un testigo. Che, mira, este está así, así, así. Y si no escucha a estos dos testigos, tenelo por mundano. Para no decir gentil y publicano, mundano. Podemos ser cristianos, pero vivir como mundano. Eso no significa que somos salvos. Porque el fruto de nuestra salvación son las acciones que nos demuestran que tenemos al Espíritu Santo. Que puedo decir no a aquello. ¿No es cierto? Pero acá viene la otra parte que es la más linda. Dice el versículo 5, yo soy la vid verdadera, la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece, y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separado de mí no podés hacer. Ahora empiece a pensar, ¿cuáles son mis frutos? ¿Por qué no llevo fruto? ¿Estás unido a la vid? ¿O eres un pámpano que quiere hacer tus frutos propios? Hay personas que creen que porque hacen muchas cosas están haciendo lo correcto. Y la verdad es que podemos hacer muchas cosas, pero siempre unidos a la vid. Porque Dios nos va a dar mayor frutos, mucho más frutos, si estamos unidos a la vid. Y el problema es que muchos lo hacen sin estar unidos a la vid. Entonces dice, yo no sé para qué lo hago. Pasa el tiempo, te frustras, todo está mal. Es porque tú no estabas unido a la vid. El que en mí no lleva fruto, dice el versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará ahí y los recogen los que echan en el fuego y arden. Y acá dice la parte linda, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y será hecho. No solamente permaneciendo en Él, que es estar presente, estar en oración, unirte al cuerpo de Cristo, estar empático en lo que es la adoración, la alabanza y la búsqueda de Dios. Yo les puedo asegurar que a mí ha sido difícil estos meses, pasando prueba, pero nunca me bajó la fe.
Porque yo sabía que si él se iba, estaba sonado. Pero yo necesitaba que él esté siempre conmigo. Siempre. Hace 3 días atrás estuve con una doctora y me dice, a usted le están dando los recuentos tumorales negativos. Eso quiere decir como si no tuviera tumores. Y para mí eso es una voz que viene de parte de Dios. Porque todo eso es resultado de la oración. Y más que todo, de creerle a Él. Si vos estás unido a Él, pedí lo que quiera que será hecho, dice. Pero separado de Él, pedí todo lo que quiera que no va a ser hecho. Amén. Esta porción que hemos leído es una porción que a veces es mal aplicada, pero es muy controversial para algunos porque algunos lo quieren usar o aplicar a cualquier cosa, y lo que acá el Señor Jesús dice, está hablando que Él es la vid verdadera y que tenemos que estar unidos a Él. Hemos pasado más de un año predicando todos los martes especialmente acerca de cómo estar unidos, cómo vivir en fe. La fe es unirse a Él. Si vos no te unís a Él, ¿qué tipo de fe tenés? En tus cosas, en tu poder, en tu fuerza. Y la verdad que la fe es el producto de mirarlo a Él sin pensar que hayan cosas alrededor. Así como Abraham miró por fe lo que le dijo el Señor, ve allá a esa tierra que ni siquiera la podía ver. Y ahí esa tierra te la daré, que es la tierra que fluye leche y miel. Y muchas veces Dios nos habla de esta manera. Y nos habla para que activemos la fe. La fe es lo que nos hace permanecer en Él. La fe, la buena conducta, leer la palabra, la oración. No es toda oración. Yo sé que el grupo de oración es fundamental en una iglesia, pero no es toda oración. Podemos orar y vivir equivocadamente. Eso significa que todo lo que pedimos es como el pámpano que no está unido al cuerpo o al tronco que es la vid verdadera. Pero cuando estamos unidos a Él, entonces el Espíritu Santo va a producir fruto al 100% en cada uno de ustedes, incluyéndome. Amén. ¿Por qué? Porque somos obedientes, porque peleamos contra aquellos que nos están haciendo la guerra espiritual. En vez de unirnos, fíjense que el dicho del mundo dice, si no puedes con ellos, únete a ellos. Acá en la palabra de Dios es todo lo contrario. Si no puedes con ellos, únete al Señor, porque Él peleará por ti y por mí. El capítulo 14, versículo 14 de Éxodo dice, Él peleará, míralos bien, a tu enemigo, porque no lo verás más, porque Él peleará por ti. Tu enemigo, que pueden ser muchas cosas, no voy a dar nombres de cosas, es el que no te deja avanzar y crecer. Pero cuando tú crees en Él, entonces Él peleará por ti. ¿Por qué? Porque si eres un pámpano que permanece en Él, que eres fiel a Él, entonces Él, ¿qué va a hacer? Él peleará por ti. Pide lo que quieras. Y no está diciendo pide cosas que están mal, cuidado. Pide lo que quieras, que será hecho. Y este año 2026, el Señor habla de que nosotros vamos a aprender a pedir y recibir. Y vamos a ser prósperos. La palabra de este año, el Señor me dijo, este es el año próspero para la iglesia. Y no está hablando solo de las cosas materiales, sino está hablando de nuestros frutos, está hablando de nuestros dones, está hablando de la apertura de servir al Señor con toda fuerza. Yo hace unos días, un pastor me llama y me dice, ¿te animás a venir a predicar a tal lugar? Yo dije, sí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ve la disposición del alma cuando estás dispuesto. Cuando vos dices, no, déjamelo pensar, voy a ver, qué sé yo, no hay disposición de servicio. Si alguien te dice, hermano, vamos a evangelizar, ¿podés? Ay, no sé si voy a dejar mi siesta para ir a evangelizar. No, tenemos que decir sí. Cuando el Señor te dice, anda a visitar a este enfermo, o a esta hermanita o hermanito que no está viniendo, anda a verlo. Tu disposición es la voz de Dios.
Dios quiere que te dispongas a servir y que no excuses. Yo no sirvo a los hombres, sirvo al Señor, y el Señor me usa para que pueda servir a los hombres. Yo no elijo las personas que tengo que ir a visitar o orar por ellas. El Señor me dice, ve y ora por ella. Y así es que tenemos gente que a veces decimos, oh, no sé si estoy perdiendo el tiempo con este, pero en realidad no estás perdiendo el tiempo, estás obedeciendo por tu disposición a la voz del Espíritu. Y a veces nos trae dolor de cabeza, por ahí hermanos que a veces te duele la cabeza, el hígado, el estómago, los pies, todo te duele. Pero el Señor lo ama y vos tenés que estar dispuesto. La disposición es permanecer en Él. Pide lo que quiera y el Señor te dará. Yo quiero orar por ti en esta mañana porque la profecía de este año dice que te quiere sacar de este escondedero donde estás quieto, donde no estás haciendo nada, donde estás diciendo o excusando por qué no lo haces. Cuando el Señor quiere que tú lo hagas, que este año sea un año próspero. Mira, si tú no trabajas no vas a tener resultados. Y acá en el Señor necesitamos trabajar todos, no algunos. Hay algunos que están trabajando y llevando bastante fuerza a todo, pero necesitamos todos servir al Señor. No hay excusa para nadie. El que tiene excusa es porque no lo quiere hacer, pero hágalo. Hágalo. ¿Por qué? Porque el Señor ve tu disposición. Y si tú tienes, estoy disponible, Señor, decís, estoy disponible, ¿qué quieres que haga? ¿Se acuerdan la historia de Isaías cuando fue llevado a una visión donde vio el capítulo 6 el gran trono de Dios y que había un brasero y ahí unos serafines traían y volaban y alababan al Señor, pero uno de ellos trajo, a través de una pinza, sacó una brasa y quemó los labios del profeta. Cuando quemó los labios, fue purificado él. Es una forma simbólica. Y el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? Y el profeta no le dijo, no, mandalo a Jeremías o a Ezequiel o a otro profeta, yo estoy, ya está. Estoy satisfecho, estuve en una reunión satisfecha. A veces estamos en una reunión y estamos satisfechos, ya está. Una reunión no es nada, no es más que tomar un vaso de agua. Para que estés satisfecho es, ¿a quién enviaré? Y Isaías dijo, Señor, envíame a mí. Ya estaba disponible. Él dijo, yo quiero servir. Amén. Ay, no sé hablar, no sé predicar. Así también dijo Moisés, no te hagas problemas, yo te voy a usar igual. Y hoy lo conocemos como el gran libertador, el hombre que trajo la ley para los hebreos. Pero dio la apertura a que llegue la gracia para los gentiles. Y hoy podemos decir, Señor, gracias, porque usaste a este tartamudo, porque usaste al viejo Abraham que no tenía hijos, o a la vieja Sara, no podía tener más hijos. Gracias porque usaste ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza. A Gedeón, que tenía miedo. Son muchos. Y el Señor le iba achicando el ejército hasta que quedó él solo frente a todo. Y le demostró que no es necesario levantar una lanza, porque Dios iba a pelear contra ellos. Y vas a ganar como quien pelea uno por uno. Por eso en esta mañana yo te invito a que te pongas de pie, porque el Señor quiere hacer de ti un guerrero, una guerrera. Yo le pedí a Sebastián